Bienvenidos a todos. Aquí estamos los 6, Suset, la curadora de la exposición de Paréntesis, y los 3 proyectos, que son 4 personas, que van a reactivar o van a conformar el capítulo de Uruguay. ¿Vale? Así que nada, bienvenidos a Juan, a Eduardo, y a Jera y a Katia, y a Suset, que por cambio horario ha hecho un esfuerzo de estar aquí con nosotros en su hora del mediodía y para nosotros tempranito, para charlar un rato de esta reactivación. Como muchos de vosotros sabéis, la convocatoria de Paréntesis surge en el 2021, se lanza un poco con la idea, con un proyecto más amplio que se llamó Ventana, que pretendía no dejar en la pandemia al sector de la creación de lado. No podíamos hacer exposiciones, estaban todos los centros culturales cerrados, pero de algún modo queríamos seguir haciendo algo con el sector de la creación, en un contexto en el que además suele ser precario y tenía más dificultades para recibir encargos. Entonces, el Centro Cultural del Salvador y el de Chile empiezan a pensar en esta idea y contactan con Suset y con Maca y con Nur para plantear esta convocatoria que, bueno, de la que ahora a lo mejor os habla un poquillo Suset, que es la curadora, y que al final tuvo un éxito de convocatoria entre toda la red de centros y también entre la Academia de España en Roma y el Centro de Formación de Cartagena de Indias. Y de estos 1.500 proyectos, que me imagino que estaríais horas y horas leyendo o meses, no sé cómo medirlo, eso ya nos lo cuentas tú, Suset, al final el resultado fueron 51 proyectos. Había 3 proyectos uruguayos, pero otros 3 que se habían quedado en el tintero y que Suset al llegar a Montevideo decía: si pudierais tener un capítulo solo de Uruguay, porque tenían una calidad y una potencia que vosotros veréis si tenéis espacio, medios, capacidad para tener un guiño con estos 3 proyectos, y en ese contexto aparecen vuestras obras. Entonces, bueno, yo no dejo esta especie de presentación y bienvenida aquí. Y si quieres, Suset, contarnos tú un poco y darle la palabra a los 4 protagonistas, pues te dejo a ti la Gracias, palabra. gracias, Pilar. Sí, bueno, primero gracias por este espacio y también gracias tanto a Jera, a Katia, a Edu y a, eh, madre mía, perdonad, pero que se me olvidan Juan, por la generosidad, ¿no? De haber aceptado esta invitación y la verdad que muy contenta de que se pueda realizar. Como decía Pilar, bueno, la convocatoria tuvo una acogida bastante notable y, por ejemplo, de esos 1.500 proyectos que se presentaron, en Uruguay, por ejemplo, fueron 107 proyectos los que se presentaron a concurso y solamente se podían elegir 3, con lo cual efectivamente habían una serie de proyectos que nos parecía que estaban en igualdad de condiciones, ni mejor ni peor que los otros que finalmente se escogieron y donde simplemente la elección de un proyecto u otro tenía más que ver con cuestiones más de logística, pensando justamente en el futuro de una exposición que iba a itinerar, ¿no? Por tantos países, por tantos centros, con diferentes condiciones a la hora de asumir la logística del transporte, de la exposición. Por ejemplo, es el caso de la obra de Juan, que nos parecía una obra excepcional, pero nos parecía una obra muy frágil a la hora de realizar un transporte, luego de montar en cada uno de esos centros, donde habrían algunos que sí tendrían técnicos más avisados, otros que no. Entonces nos parecía que era una obra que perfectamente podría haber estado dentro de la selección, que por motivos de logística, la verdad que creíamos que era bastante complicada de incluir dentro de toda la itinerancia, como de hecho está sucediendo que la mayoría de las sedes están escogiendo una versión breve o reducida de la exposición donde muchas de las obras originales no están participando, ¿no? Como es el que en Uruguay se han podido ver todas, pero la verdad que en la mayoría de los casos no se ven todas las obras. Entonces, esta es una idea que desde que empezamos a hacer la selección veíamos que se estaban quedando muchos proyectos de una inmensa calidad y además de una sensibilidad muy particular para abordar de diferentes o plurales maneras esta travesía, ¿no? A través de la pandemia y no queríamos, ¿no? Que
se quedaran en el silencio. De un modo, lo que hemos tratado de hacer con cada centro cultural al que llega a la exposición es ver de qué manera pueden acoger o no. Algunos, lamentablemente, por condiciones múltiples, no pueden asumir estos proyectos, pero por ejemplo, en el caso de Chile, si bien no se integraron a una exposición, sí algunos de los proyectos que quedaron finalistas estuvieron, por ejemplo, en la inauguración de la exposición, se hizo una performance con uno de los proyectos finalistas. Y en el caso, bueno, de Uruguay, la verdad que hemos tenido la enorme suerte de que quieran acoger, ¿no? Esta exposición, que yo que más que exposición la veo como especies de project rooms, ¿no? Donde cada proyecto tiene su propia identidad, pero que sí nos parecía interesante, ¿no? Para complementar esas otras tres visiones de Uruguay que hay en la sala de abajo. Y realmente a nosotros, cuando hacíamos la selección, no, por supuesto, es decir, el tema de la gráfica con Edu, que está también muy presente, ¿no? Durante toda la pandemia, nos parecía muy importante también de rescatar. O, por ejemplo, un proyecto como el vuestro, Gera y Katia, que tiene pues esa simbiosis entre fotografía, entre texto, literatura, que también en la exposición hay mucho de esto, y que sí, sobre todo nos resultaba, en el caso de los proyectos que son estrictamente literarios, también difíciles, ¿no? De pensar dentro del contexto de una exposición, porque a veces quedan un poco aislados en una zona de lectura. Entonces, son cuestiones que desde que hacíamos la selección nos estábamos planteando, y cómo sería, de qué manera poder luego encajar estos proyectos en la exposición. Realmente yo, es decir, estoy súper contenta de que se pueda dar esta posibilidad en Uruguay. De hecho, es de momento el único centro cultural de España donde se están asumiendo una muestra de todos los finalistas. Esto no ha ocurrido en ningún otro centro. También Uruguay tiene esas condiciones privilegiadas de tener un espacio grande, pero además de, bueno, de tener un equipo como el de Pilar, el de Daniel, el de Pablo, el de Seba, el de Chuso, que están dispuestos, ¿no? También a tratar de hacer, ¿no? Una labor realmente de promoción cultural dentro del contexto local. Y eso realmente creo que es muy importante, y que sobre todo pues permite también ver esa diversidad y pluralidad de discursos que formaron parte de la convocatoria, y que eso es una cuestión simplemente casuística, de logística, el hecho de que puedan haber sido seleccionados o no. De hecho, yo creo que ahora mismo estáis, es decir, casi que valía la pena ser finalista y no haber ganado, porque realmente se ha podido trabajar con mayor espacio, con darle una identidad propia a cada uno de los proyectos como lo necesita, que evidentemente el conjunto de una exposición con 51 obras, con 51 proyectos, evidentemente dentro de la museografía hay piezas que quedan pues más resaltadas, otras menos. Entonces realmente creo que también en este sentido es una excelente oportunidad, ¿no? Para poder acercarnos al contexto del arte contemporáneo uruguayo. Yo no me quiero extender más, sobre todo me gustaría iniciar la conversación preguntando un poco en qué momento surgen, ¿no? Estos trabajos dentro del contexto de la pandemia. En el caso de Gera y Katia también un poco, supongo que vivir en el confinamiento, ¿no? Y hacer una obra en colaboración ha supuesto también unos retos, cómo de alguna manera convive ese lenguaje de la literatura, del texto, de la escritura, con la fotografía, es decir, cómo fue ese proceso. Me gustaría un poco saber en el caso de cada uno, ¿no? Pero sobre todo también en el caso vuestro, que es una colaboración, no sé si es la primera vez que colaboran o ya tenían colaboraciones previas, cómo que se fue dando, ¿no? Ese proceso durante la pandemia, durante el confinamiento. No sé si, Jera, si Eh, vos querés arrancar a contar un poco cómo conocimos la propuesta y cómo arrancamos a trabajar. Dale Dale, nomás. arranco. Bueno, primero que nada, agradecer por el espacio de la convocatoria al Centro Cultural de España, y además al equipo de trabajo que hay en torno a esto y al proceso que hemos vivido, creo que todos, pero hablo por Cata si digo que estamos re agradecidos por esto, porque es como nuestra primera vez en hacer un proyecto de esta índole que llegue a esta, ¿no? A esta difusión y la verdad que es todo nuevo, así que agradecidos por eso. Y un poco lo que decía Suset,
En cuanto a nuestro proceso, el cruce de disciplinas tiene su complejidad y creo que cuando empezamos a trabajar en este proyecto en particular lo hicimos muy conscientes del espacio que estaba ocupando cada uno dentro de lo que quería hacer, ¿no? Y lo difícil que fue buscar un espacio en común para tirar ideas y que tuviera cabida, ¿no? Que tuviera sentido y que finalmente tuviese la fuerza que después tuvo, porque inicialmente Distancia Antisocial nosotros lo hicimos pensando en una revista digital, o sea, el proyecto fue publicado en una revista digital que se llama Sotobosque, uruguaya también. Eh, y bueno, cuando salió publicado allí, nosotros continuamos trabajando en otros proyectos también con estos cruces, pero claro, Distancia Antisocial surgió casi que inmediatamente que arrancó la pandemia, porque fue alrededor de abril, ¿no? Abril de 2020 hicimos el proyecto. Y quedó ahí como un mojón, y claro, a medida que va pasando la perspectiva, uno va teniendo más, o sea, el proyecto fue agarrando cuerpo solo, y claro, cuando apareció la convocatoria, un año después, dijimos, bueno, nada, o sea, esto está hecho, es un concepto fuerte, cuadra perfecto con las temáticas, y bueno, fue simplemente acercarlo, y claro, por supuesto que de nuestra parte, si bien queríamos llegar a estar seleccionados, cuando nos llegó ese mail de Suset, ¿no? Que habíamos quedado un poco con la muestra de Uruguay, la verdad que para nosotros era ya, era todo ganancia, porque realmente no lo esperábamos, pero a la vez estábamos conscientes de haber hecho un buen trabajo, entonces eh, fue bueno por todos lados. La dejo acá un poco que hable un poco del cruce, así no acaparo demasiado. Bueno, debo decir que Gera siempre le tiene como mucha más fe a nuestros proyectos. Yo soy siempre como el Grinch que viene tirando para abajo, ¿viste? Pero sí sabía que habíamos hecho un laburo tremendo. Lo que sí es como, yo soy una persona que todos mis trabajos y eso en cuanto a fotografía es como lo mantengo como en mi círculo, muy en mis redes y cosas, en la chiquita, digamos. Y cuando Gera dijo, no, vamos a presentarnos acá, yo decía, bueno, dale, nos presentamos, pero ni idea. Y cuando llegó ese mail de Suset fue como, pa, tremendo esto, no, yo no lo podía creer realmente, pero sí consciente de eso que decía Jera, que el trabajo está buenísimo y que merece y que encaja perfecto, ¿no? En lo que es el contexto de paréntesis. Y por eso fue que lo presentamos. Em, y bueno, en cuanto a la dinámica que tenemos con Gera, nosotros habíamos empezado el año anterior, en 2019 creo que arrancamos a trabajar juntos con algunos, bueno, Gera me contactó para hacer algunos videos y algunas fotos para sus libros y sus poesías y cuestiones de estas, y ahí fue que arrancamos a trabajar juntos, pero creo que Distancia Antisocial fue el primer proyecto que como hicimos así como conjunto, ¿no? Cada uno desde su perspectiva, no era que yo iba y hacía un video o unas fotos para su proyecto o viceversa, ¿no? Fue como algo en conjunto, arrancó la pandemia y teníamos ganas de seguir trabajando juntos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a sacarle jugo a esta situación como se pueda, ¿no? Y bueno, cada uno desde su lugar como que creó algo y fuimos ahí como discutiendo, uniendo y viendo cómo podíamos, ¿no? Conjugar esas cosas que estábamos viendo cada uno desde su lado, ¿no? Y gracias a Distancia Antisocial fue que después sacamos otros proyectos también en esa misma dinámica. Bueno, Gera escribe lo suyo y yo hago fotos al respecto, o yo hago fotos y él escribe algo, lo que le despierte en esas fotos, cosas así. Tenemos tres proyectos más, aparte de Distancia Antisocial, que fueron como en esa dinámica, y la verdad que está buenísimo trabajar de esa forma porque uno como que se enriquece pila, ¿no? Cuando trabajas con otro artista y sobre todo de otra índole, como que te da pila de herramientas para seguir en lo tuyo también. Así que nada, estamos muy contentos de poder mostrar un poco de eso en paréntesis. Muchas gracias, porque claro, cuando uno ve, es decir, supongo que verlo además en el montaje ya va a ser diferente, pero bueno, yo que cuando aplicaron, que enviaban, evidentemente había que meterse a escuchar el audio, ¿no? De los poemas por un lado, luego la imagen y tal. Claro, siempre me quedaba la pregunta, ¿no? De qué provocaba qué, ¿no? ¿Cuál era la sinergia que se creaba? Si era el texto el que determinaba la imagen o si la imagen
imagen traducía al texto, ¿no? Entonces me gusta mucho saber también, ¿no? Cómo fue que trabajaron, porque eso también ayuda, ¿no? A uno a posicionarse frente a la imagen, frente a la escucha. A mí luego no sé si te pondré en un compromiso, Gera, pero si es posible ya luego para cerrar cuando terminemos esta conversación entre todos, si pudieras leer al menos un poema, me gustaría mucho como cierre. No sé si te estoy poniendo en un aprieto, pero es que creo que una cosa es la lectura, pero luego escuchar, luego, es decir, creo que hay ahí como algo de que te atraviesa el cuerpo, ¿no? A través de la escucha que es muy interesante y creo que puede ser muy bonito para cerrar luego esta conversación. Yo, bueno, no sé si seguir con Edu o con Juan. Juan, tu obra es una obra bien interesante, para mí me resulta, es decir, creo que es una obra muy peculiar, además, dentro de los 1500 proyectos que revisamos para la convocatoria, tu obra era muy especial, muy específica, no encontré ninguna otra instalación, ¿no? Donde el sonido y donde la misma forma plástica, ¿no? Porque también tenemos que hablar de escultura, ¿no? En este sentido, que sí es cierto que, bueno, yo viendo así en imágenes algunos de tus otros trabajos, donde hay también una interacción con el espacio, con esa manera de trabajar el site specific, ¿no? Y donde también las piezas se mueven, adquieren esa dinámica casi biológica de vida, ¿no? Propia. Nos parecía que era súper interesante tu proyecto, ya te digo, solamente por una cuestión de logística no está, ¿no? En el conjunto de la exposición, porque es cierto también que a lo mejor para ti parece ya fácil, ¿no? El montaje de este tipo pero realmente es muy complicado, ¿no? Una exposición donde trabajas con Arduino, donde además trabajas con materiales extremadamente frágiles. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre cómo surge esta obra y también cómo se inserta, ¿no? En la trayectoria de tu trabajo, ¿no? Dentro de tu poética general, te lo agradeceríamos mucho. Bueno, primero que nada, agradecerte mucho por estas palabras, la verdad que son hermosas. Em, bueno, sí, la obra por lo general lo que hago es complejo hay que tener mucho cuidado y lleva como mucho mantenimiento. Las instalaciones y más, sí, uso muchas veces materiales que son muy frágiles y además toda la parte electrónica lleva como mucho, hay que estar ahí, hay que hacerle como un seguimiento y hay cositas que pueden fallar y hay que ir a solucionarlas. Es complejo como de transportar, de instalar y lleva todo un mantenimiento eso. En realidad esta obra surgió bueno, en plena cuarentena, cuando estábamos todos impactados, no sabíamos qué iba a pasar con el mundo y qué iba a pasar con nosotros y con nuestros amigos, y estábamos todos medios que no sabíamos qué pasaba. Y bueno, yo ahí en abril, que fue que surgió todo esto, que estalló todo esto, unos meses después en Argentina organizaron una bienal virtual como una forma también de continuar bueno, con la dinámica de las muestras y sobre todo en ese momento en el que estábamos todos con tanta cosa planteándonos tanta cosa y intentando averiguar qué era lo que estaba pasando en el mundo y qué nos estaba pasando a nosotros, ¿no? Y bueno, de las cosas que a mí particularmente me llamaban la atención, además de todo el horror que estaba pasando, era bueno el tema de la distancia, de eso de no poder verte, de no poder contactarte físicamente, de no poder abrazarte. Eso era algo que era como bastante tremendo y que me parecía que además no solo iba a generar como un gran impacto, estaba generando un gran impacto ahí, sino que eso era algo que iba como a traer muchas consecuencias a futuro. Y bueno, salió naturalmente, surgió naturalmente la obra, con estos corazones que estaban ahí latiendo separados a 1.5 metros, que era como
lo que recomendaban, y todos conectados como ahora, ¿no? Por las redes sociales, todo era virtual. Y bueno, esa instalación yo la monté en un lugar acá que se llama El Picadero, que es una escuela de circo, que tiene un gran galpón. Me acuerdo que fui a montarla con una amiga, que ella lo filmó, que hacía un frío, además era toda una cosa súper hostil. Yo estaba súper contento porque tenía la muestra, la obra pronta y estaba montándolo, pero estábamos los dos con una soledad, estábamos contentos de vernos porque estábamos filmando eso para presentarlo para la Bienal, pero hacía un frío y era pleno julio y no había nadie en las calles, era una cosa tremenda, tremenda. O sea, tenía mucho que ver con la obra, pero bueno. Y eso se presentó en esa Bienal. Y bueno, después la obra se hizo mi amiga hizo un corto de esa obra que quedó en la Bienal, y fue exhibido ahí. Y la obra después estuvo seleccionada para el Premio Nacional, que estuvo expuesta en el Espacio de Arte Contemporáneo, y ahí, bueno, ahí fue un poco más amigable todo, la gente ya podía ir a verla con reparos y ¿no? con el aforo y todo, pero ya empezó a hacerse como un poco más amigable, y el contacto empezó a ser como un poco más, el compartirla ya no era solo de forma virtual, sino que podía ser con algunos amigos, y bueno, y contactar desde una cosa más personal, más física, más real. Y bueno, y cuando me enteré de la convocatoria, me pareció que, bueno, por la temática, me pareció que era una obra que podía presentar, porque tenía que ver con lo que abordaban. Y bueno, y sí, también considerando que por lo general el tipo de instalaciones que hago son como muy complejas si yo no estoy ahí. Y si yo no estoy ahí, además, para hacer el seguimiento, ¿no? No solo para montarlo, sino que además para contar y explicar, se puede hacer, pero requiere que la otra parte tenga mucho trabajo para hacerle un seguimiento a esa muestra. Y bueno, ahora súper contento de que esté en el Centro Cultural de España, acá, y que esté montada. El montaje el viernes estuvo buenísimo. Yo a Daniel ya lo conocía de otras muestras, y la verdad que me quedé súper contento del reencuentro, y además de cómo quedó la muestra, del lugar, súper contento con eso. Así que, bueno, eso, más o menos esa es la historia, la microhistoria de la obra que van a ver. Yo he visto una foto que me mandó Daniel justamente por WhatsApp, pero bueno, todavía no, me dijo que me iba a mandar un vídeo, ¿no? Para ver la pieza. Es decir, una pregunta que quería hacerte era un poco desde tu punto de vista, ¿no? De la filosofía a partir de la cual creas la obra, de tu concepción de la obra en el espacio, este cambio de escala, ¿no? Porque veo que el montaje aquí es un montaje pues más íntimo, donde las piezas están más agrupadas, ¿no? Donde el espectador asume un punto de vista, ¿no? Desde determinados lugares, pero que respecto a las otras imágenes que he visto, ¿no? Que supongo que es esta que estabas contando del galpón, que sí había como un despliegue más. ¿Qué supone esto, ¿no? Para ti a la hora de un poco de jugar con esa estructura visual de la pieza o de posibles desplazamientos de los espectadores, ese cambio de escala, ¿no? ¿Cómo sueles, digamos, enfrentarlo, trabajarlo? Es decir, un poco que, digamos, que nos cuentes de tu experiencia en este sentido, ¿no? Bueno, me encantan. En realidad me parece que de lo que hago, que es las artes visuales, es lo que más me gusta hacer en el mundo. Me encanta el proceso creativo, me encanta generar, pensar en cosas. Me paso horas pensando no solo en
en instalaciones o muestras o en objetos, sino en cómo hacerlo. Me parece que eso es de lo que más disfruto del trabajo de los desafíos y de pensar en algo y cómo llevar eso a la realidad, y además todas esas transformaciones que van surgiendo en ese camino en que vas plasmando algo, ¿no? Y en las instalaciones que ya están prontas, digamos, el desafío como de moverlas, de instalarlas en otro lugar, de adaptarlas, me parece que es otro desafío más que me encanta. En realidad me parece que es como parte de todo ese proceso creativo que implica otro montón de cosas, pero que esa es una más. La instalación, cuando fue armada la primera vez, por ejemplo, se hizo en un galpón gigante, donde había metros y metros y metros y metros disponibles para poner lo que quisieras. Después, cuando la adapté para el espacio de arte contemporáneo, ahí también se redujo un poco, entonces la prioridad era mantener la distancia entre los corazones, aunque fueran menos. Y bueno, y en este caso también, por ejemplo, en este caso, en el Centro Cultural de España, una cosa que es la primera vez que sucede para la obra es la posibilidad de la completa oscuridad. Eso, por ejemplo, es algo que era inicialmente como consigna para la obra, que no sucedió en el espacio de arte contemporáneo, por ejemplo, porque había otra instalación al lado que era una proyección. Si bien estaba oscuro donde estaban los corazones, la proyección de al lado contaminaba un poco con luz, que le daba algo interesante también. Bueno, cuando fue filmado, por supuesto fue filmado en el Picadero. Nada, después la magia del cine hace cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora es la primera vez que la veo instalada en un lugar con la luz que tiene la luz exacta que tiene que tener. Entonces, creo que todas las instancias, si tenés una obra, una pieza, una instalación, y eso va paseando o la vas montando en distintos lugares, que todos los lugares contribuyen, le aportan cosas nuevas. No solo gente nueva y compartir con otra gente un montón de cosas, desde el montaje hasta la exhibición de la obra, sino que además es la obra en otro contexto, es la obra en otro momento mío y en otro momento de la realidad del mundo, donde están pasando otras cosas y se pueden ver, esto que tiene que ver con la cuarentena, se puede ver como con otra perspectiva, donde uno ya procesó un montón de cosas. Entonces, bueno, el viernes cuando la vi montada ahí, sigue siendo la obra, la modificación, que sean menos corazones o que estén dispuestos distintos. La disposición de los corazones es azarosa, en realidad azarosa no, depende del lugar en donde se monten, y ahí yo los dispongo, y eso para mí también es un disfrute, ¿no? Elegir cómo se dispone eso para que quede en el lugar de la mejor forma y se pueda apreciar y la gente pueda acercarse y conectarse. Por eso yo eso lo tomo como un desafío, pero como un desafío que lo re disfruto. Charlar con Daniel, o preguntarle, hablar, intercambiar, eso es parte como del disfrute de la obra, ¿no? Muchas gracias, Juan. Ha sido ¿No? muy interesante, ¿no? Escuchar también sobre tu proceso, ¿no? Y esos desplazamientos de espacio, esas maneras de reinstalar una obra también. Edu, bueno, me imagino que no haya sido fácil, ¿no? Concebir estas imágenes, estos carteles también, porque vivimos, ¿no? Como
sobreabundancia de carteles, de imágenes que salían de motivos gráficos a raíz de la pandemia. Entonces, si también nos puedes contar un poco cómo fue el proceso en que fueron surgiendo estos carteles, si en un inicio los concebiste como series, si fueron apareciendo paulatinamente, también un poco qué derivas han tenido previamente, si respondían a encargos o surgían un poco así por necesidad misma creativa, que nos cuentes un poco, ¿no? En detalle cómo llegamos a estos maravillosos carteles que podemos ver en la muestra. Bueno, Suset, agradecer primero a ti, al Centro Cultural y bueno, y al equipo de montaje también, que no pude estar, tenía ganas de ir el viernes y no pude estar, o sea que estoy como deseando verlos todos puestos ahí de 1 metro por 70, que es un lujo. Bueno, si bien inicia la pandemia acá en Uruguay en marzo de 2020, yo en febrero ya tenía un par de carteles hechos, digamos. Yo soy diseñador y dentro del diseño hay como un mundillo de carteles, por así decirlo, y estoy muy metido en los concursos a nivel mundial. Entonces ya había temáticas sobre el COVID, y bueno, y ya en marzo, como ya te digo, tenía 2 o 3 carteles hechos. Y lo interesante es que el proceso, si uno ve todos los carteles que hay, vamos pasando desde el tapaboca, no me toques la nariz, la distancia social, es decir, porque fueron como etapas que se fueron sumando a esta pandemia, ¿no? Entonces están como reflejados en los carteles. Y realmente los carteles son como muy espontáneos, o sea, había que decir algo de alguna manera, era difícil comunicarse con la gente mano a mano, y surgen un poco de ahí, ¿no? De la inmediatez, de tener que decir algo, de poderlo subir a las redes, aportar algo, o sea, que la gente tome conciencia. Yo lo tomaba básicamente como un estímulo creativo y un reto profesional, definitivamente, porque si bien no eran encargos de un cliente, algunos, como te comentaba, surgen espontáneamente porque tenía algo que decir o veía algo y lo tenía que plasmar, o por algún concurso que tenía alguna temática específica que básicamente eran sobre el COVID, ¿no? Algo específico y cada uno podía desarrollar el tema. Y bueno, o sea, todo esto, el cartel está concebido básicamente o antiguamente para pegar en los muros, ¿no? Bueno, y el muro en esa pandemia fueron las redes sociales, básicamente, en un formato minúsculo de teléfono, pero bueno, o sea, el efecto está y además de verlo en los teléfonos, como les decía, también hubo muchas exposiciones a nivel mundial y muchos de estos carteles han quedado en exposiciones, o sea que se han visto en China, Bélgica, no sé, un montón de lugares por el mundo, que eso también está bueno, y seguramente lo haya visto mucha gente, y aportar ese granito de arena está buenísimo. O sea, en definitiva, lo que más me interesa de lo que hago es crear un diálogo desde el cartel sobre temas relevantes, en este caso, la pandemia. Sí, es muy interesante lo que comentas también, porque, bueno, no sé un poco exactamente cuál es el caso de Uruguay, pero es cierto también que todo, digamos, el diseño gráfico, a través de carteles, de infografías, también sirvió en el caso de la pandemia para llegar, ¿no? A lograr que ese mensaje llegara también a personas, por ejemplo, que no están alfabetizadas o personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, para la comprensión. Entonces, indiscutiblemente, ¿no? Los diseñadores jugaron un papel fundamental en transmitir todos estos mensajes que además eran tan cambiantes, ¿no? Porque estábamos totalmente bombardeados por ese cambio de paradigma un día tras otro, donde los estados, los gobiernos no sabían exactamente cómo manejar la situación, con lo cual los mensajes eran contradictorios o iban cambiando continuamente. Por eso me gusta mucho esta reflexión que haces sobre esa capacidad, ¿no? De cuando ves los carteles en secuencia, de ese relato de cómo fueron
digamos, las orientaciones o los discursos sobre la pandemia cambiando, variando en el tiempo, ¿no? Y cuando se hacía énfasis en un elemento o en otro o en determinados mensajes. Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? Yo, la verdad que no lo había visto desde esa perspectiva, pero como esa lectura en secuencia efectivamente crea todo un relato, ¿no? Temporal también del acontecimiento en torno a la pandemia. Y que fíjate que cuando conversábamos, que al inicio tú habías mandado, porque tú participaste en la convocatoria solo con cuatro carteles, Sí. y luego ya cuando vimos el espacio del que disponíamos para la exposición, digo, bueno, yo te pedía, bueno, tendrás más carteles, puedes enviarnos más, y ahí estuvimos un poco intercambiando, y me alegro, ¿no?, de que eso haya sucedido, porque efectivamente esto permite ahora hacer ese tipo de lectura sobre la cual tú estabas llamando la atención. Sí, tal cual. Además hay una cosa que está buena que nombraste ahí, que las campañas básicamente de los gobiernos siempre son como muy duras, ¿viste? No hagas esto, no son todo tipografías, cosas duras, o sea, que le cuesta llegar a la gente. Entonces me parece que este tipo de cosas, que hasta algunas tienen hasta humor, si se quiere, o tiene otra llegada. Yo no preciso poner un texto para decirle a la gente que tiene que usar tapabocas. No sé, hay como otra forma de llegarle a la gente, me parece, y no desde esa dureza institucional que hace que no sé, genera miedo, genera muchas cosas que después terminan como en uno de los últimos carteles que hice, que es una silueta de una persona y una nube en la cabeza, digamos, ¿no? O sea, todo esto que nos pasó nos termina afectando mentalmente. Entonces, bueno, nada, está buenísimo que lo puedan ver y agradezco, sí, que me hayas dicho si tenía más carteles, pues en realidad tenía un montón. Inicialmente presenté solo 4, porque me parecía que si iban a elegir varios proyectos estaba bueno, que sea como una especie de, como un matiz de todo el trabajo que hay. Pero bueno, cuando me dijiste hay más carteles, y digo, sí, tengo. Y empecé a buscar y te mandé enseguida, porque tenía un montón más, así que Me bueno. bombardeaste el WhatsApp con... Sí. Muy bueno. No, de verdad que, bueno, yo os agradezco a todos porque habéis respondido súper bien, muy rápido, porque también, bueno, uno sabe, ¿no?, las condiciones en las que trabajamos, los tiempos, las temporalidades que implican, ¿no?, el involucrarse en este tipo de procesos, y de verdad os quiero agradecer muchísimo la generosidad que habéis tenido para participar, ¿no?, en esta muestra y bueno, poner vuestro trabajo. No sé, Pilar, si quieres añadir algo. Yo estoy súper contenta con este diálogo porque también, ¿no?, nos ayuda a entender desde dónde vienen las obras, un poco también quiénes son los artistas y bueno, no sé si Gera se va a hacer eco de la petición que le hice ahí un poco forzándolo, Sí, pero cómo no, con mucho gusto. En el entusiasmo inicial me olvidé de felicitar a los compañeros, por supuesto, Eduardo y Juan. La obra de Juan yo la vi en LEAC, la verdad, tremendo laburo. Y bueno, el otro día que estuve el viernes en el montaje con Daniel, que me parece un fenómeno, que estuvimos intercambiando ahí, vi todos los trabajos y inmejorable el espacio y la oportunidad, así que no me quería olvidar de eso. Y bueno, un poco, no contamos, yo no conté mucho los procedimientos que yo utilicé en base a lo literario sobre las fotos de Cata, y más que nada tiene que ver, en este momento estoy trabajando mucho con la escritura no creativa, y bueno, los terrenos de la ficción y se van colando por ahí en base a determinados protocolos que uno va hilvanando sobre lo que uno piensa, ¿no? Cuando escuchaba a Juan hablar de que pensabas horas sobre una cosa, a mí me pasa un poco lo mismo, pero ligado a lo literario y cómo salir de esas fronteras, ¿no? Entre lo autoficcional y la ficción, y uno está siempre en el medio, y ese tránsito es de donde saca uno el material, ¿no? Y voy a leer uno de los textos, cortito, porque no los voy a, no los quiero atomizar, y que tiene que ver un poco, este en particular se llama Anticonsigna, y me acuerdo que en la primera época bueno, no hace tanto, ¿no? Pero en los primeros meses, algo que decía Edu con relación a las redes sociales, era esta especie de bombardeo de, bueno, nos quedamos en casa, ¿qué hacemos, no? O sea, hay que hacer algo, porque si no uno ¿no? Se vuelve loco.
Entonces uno recibía bombardeos sobre cursos, becas, cosas para hacer, cocinar, qué sé yo, hacer yoga, bueno. Y a partir de eso, de ese bombardeo, hice un texto que se llama justamente Anticonsigna, y que bueno, que es todo lo opuesto a lo que hay que hacer, ¿no? Y me arranca así. No te conectes, no gastes minutos, no abras la puerta, no empieces un libro, no hagas pilates, no aprendas bordado, no uses mancuernas, no entres al club de lectura, ni te unas por fin al grupo de yoga. No pongas un vivero en tu balcón. No inventes tapabocas novedosos para vender a precios incoherentes. No sigas la receta. No cocines nada nuevo. No festejes tu cumple virtual. No veas tutoriales. No te instruyas. No te sumes. Restate. No estudies. No apliques a la beca. No asimiles la realidad de otra forma que no sea en silencio. No hables. Cállate. No te cultives. No curses. No practiques. No profundices. No te capacites. No te prepares. No te facultes en nada. Sé un imbécil de una vez por todas. No te recibas. No medites. No investigues. No pierdas el tiempo. Pensalo bien. Seguro algo bueno saldrá de todo esto. Muchas gracias, Gera. Por este final yo no podría haberlo igualado en ningún caso. Así que ha sido muy buena idea, Suset. Y nada, ya cerramos aquí, solo dándos las gracias a todos por vuestro tiempo, por dejar esta especie de huella de lo que ha sido vuestro proceso de algún modo, que no se perdiera en estos mundos y en esta cantidad de proyectos de paréntesis, que tuvieran su ratito, su momento. Y nada, ya solo desear que venga mucha gente a ver la expo y que vaya todo muy bien. Así que nada, mil gracias y a ti también, Suset, por estar con nosotros este ratillo. Envidia no poder acompañaros ahí. Te vamos a echar de menos por aquí, Suset, pero en fin, así es la vida. Que vaya muy bien mañana, Muchas, la apertura de puerta y bueno, muchas gracias a todos. Todas. muchas gracias a todos y a todos.